Hola, en este video voy a comenzar a explicar el pensamiento de un afamado e influyente filósofo alemán, Friedrich Nietzsche. Esto representa un desafío importante, no tanto porque sus teorías sean complejas, sino sobre todo porque se trata de un autor muy poco sistemático. ¿Por qué te preguntarás? Bueno, porque la mayoría de sus obras fueron escritas al modo de aforismos, esto es, de frases breves que contienen una regla o sentencia. Son como por ejemplo los proverbios, de manera que no es fácil interpretarlo. Así, Nietzsche da para todo. Hay comentadores que lo han entendido como un burgués, otros como religioso, otros como revolucionario, otros como conservador o como defensor de un cristianismo purificado, de totalitarismos políticos, de tesis eugenésicas, etcétera, etcétera. En suma, es un autor que da para todo. Es un autor que asusta, pero que al mismo tiempo atrae. Algo así como me asusta, pero me gusta. Es como una suerte de encantador de serpientes. Incita a dirigir la mirada hacia sí mismo en vez de concentrarse en su obra. Por eso la tentación de interpretar su obra a partir de su biografía, pues todos sus libros están escritos al modo de confesiones, de sus experiencias espirituales, gustos, etc. En el fondo, todos sus libros no son más que monólogos de Nietzsche consigo mismo. Utiliza el descaro y la impertinencia frente al lector como recurso artístico para atraer la atención. Domina todos los registros, los tonos delicados y los chillones. Tiene un sentido pronunciado de la melodía del lenguaje. Construye frases amplias y solemnes con cada palabra en su sitio, pero también domina la frase breve y concentrada que penetra como un rayo. Su estilo está cargado de una pulsante electricidad. Maneja muy bien la apelación a las fuerzas irracionales del espíritu humano. Es un estilo destinado a causar efectos. Nadie puede quedar indiferente. Hay mucha seducción y encanto. Sus libros no discurren desarrollando pensamientos, desplegando ideas, sino que son una colección de aforismos, lo que le permite renunciar a presentar pruebas. Ahora, esto perjudica la expresión de su filosofía, porque a partir de aforismos se puede interpretar cualquier cosa, como de hecho ha sucedido. Pero, para suerte nuestra, en su obra Ecce Homo, Nietzsche va a pasar revista a todo su itinerario intelectual, lo que nos permite ver qué pretendía en sus obras. Así podemos distinguir tres etapas en su pensamiento. Una primera, que incluye obras como El nacimiento de la tragedia, Consideraciones intempestivas y Humano demasiado humano. Una segunda, que va de 1881 al 82, que incluye obras como Aurora y La Gaya Ciencia, y una tercera que va de 1883 hasta su muerte en 1900, que incluye obras como Así habló Zaratustra, Maya, el bien y el mal, La genealogía de la moral, El caso Wagner, El anticristo, Crepúsculo de los ídolos, Ecce Homo, Nietzsche contra Wagner y póstumamente La voluntad de poder. En los siguientes videos voy a revisar cada una de esas etapas, más en concreto, una obra representativa de cada una de ellas. En este, a modo de introducción, voy a dar ciertos antecedentes biográficos e ideas orientativas de cada una de esas etapas. Comencemos entonces. Friedrich Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844, el día del rey Federico, y a eso debe su nombre. 2 años más tarde nace su hermana y el 48 su hermano Joseph, que va a morir 2 años más tarde. En 1849, cuando Nietzsche tenía apenas 5 años, el estado de salud de su padre empeora a causa de una caída y muere. En consecuencia, Nietzsche crece en un ambiente casi totalmente femenino. Presumiblemente fue sobreprotegido. De hecho, casi todo lo que sabemos de su infancia es de que era muy tímido. Anecdóticamente, Nietzsche se demoró mucho tiempo en aprender a hablar y claro, su hermana, Isabel, trata de justificar ese retraso en que, según ella, este era muy mimado. Sin embargo, posteriormente, una vez que ya se puso a hablar, nadie lo paró. De hecho, su abuelo, quien fue el primero que se dio cuenta de su extraordinaria inteligencia, le decía algo así como el curita, porque no paraba de decir discursos y sermones. Friedrich Nietzsche es hijo y nieto de pastores protestantes. Nace, por tanto, en un ambiente marcadamente protestante con tintes puritanos. Me imagino que es una atmósfera similar o semejante a la representada en la película El banquete de Babette de Gabriel Axel. Bueno, cuando muere su padre, su familia se traslada a Naumburgo. Allí Nietzsche acude con frecuencia a la catedral a escuchar partitas de Bach. Se hace amante de la música, que junto con la enfermedad y el dolor van a ser sus grandes compañeros de vida. En su niñez ingresó a un colegio cerca de Naumburgo llamado Forta,
que es una de las escuelas más antiguas y prestigiosas de Alemania, que se caracterizaba por un estilo casi monástico, con horario y disciplinas muy rígidos. En el colegio, Nietzsche sufría con frecuencia fuertes dolores a los ojos y a la cabeza. En efecto, en un informe, el director del colegio lo envía a su casa porque es rechoncho y sanguíneo. Bueno, fue en ese colegio que Nietzsche estableció amistades con, por ejemplo, Paul Deussen, futuro filósofo y fundador de una sociedad musical y literaria. Una vez que terminó sus estudios escolares, se inscribió como estudiante de teología y filología clásica en la Universidad de Bonn. De esa época, sabemos por reportes de sus compañeros que se caracterizaba por ser una persona solitaria y profundamente disgustada. En esa universidad recibió una importante influencia del profesor de filología Friedrich Ritschl. De hecho, gracias a él abandona la teología e ingresa a estudiar filología clásica. Siendo estudiante en la Universidad de Bonn, le ocurre una anécdota al parecer decisiva, según cuenta Paul Deussen. Un día, Nietzsche fue a Colonia y terminó tocando el piano en una casa de mala reputación. Según Nietzsche, el piano era lo único que tenía sentimientos en ese lugar. Por cierto, esta escena se encuentra retratada en su obra Así habló Zaratustra. Además, casi con seguridad, ahí fue donde contrajo sífilis, enfermedad que lo acompañará hasta el final de su vida. En 1865, Nietzsche abandona Bonn y, siguiendo a su maestro Ritschl, se va a la Universidad de Leipzig. Luego de su llegada a Leipzig, tuvo una lectura que fue decisiva, la obra El mundo como voluntad y representación de Arthur Schopenhauer. Quedó a tal punto fascinado que nos cuenta que casi no durmió durante 11 días leyéndolo. Así, siendo estudiante de filología, redacta una tesis titulada Los esquemas fundamentales de la representación, pero que presenta para el grado de doctor en filosofía. Por cierto, lo mandaron a la punta del cerro, pero en cualquier caso cada vez empieza a abandonar más la filología y a interesarse más por la filosofía. Nietzsche encuentra que los filólogos se concentran en puras minucias ajenas a la realidad de la vida. Él, por el contrario, anhela escribir en espacios más abiertos. El año 1867, Nietzsche hace servicio militar y le toca ir a una guerra donde funge enfermero. Esa experiencia, según cuenta, le impactó muchísimo. En ese periodo tuvo un accidente a caballo en el que casi muere, lo que hace que deje el servicio militar y vuelva a Leipzig. Una vez de vuelta, estudia Teognis de Mégara, lo que le significó recibir un premio por estos trabajos. En cualquier caso, el 8 de noviembre de 1868 conoce y establece una estrecha amistad con el músico y compositor Richard Wagner, quien a la sazón también admiraba las ideas de Schopenhauer. En 1869, con 24 años, asume, gracias a la recomendación de Ritschl, como catedrático extraordinario de filología de la Universidad de Basilea. El 28 de mayo realiza una clase inaugural titulada Homero y la filología clásica. Allí establece una amistad con el teólogo Franz Overbeck, quien también admiraba la obra de Schopenhauer y formaba parte del círculo de Wagner. Overbeck era profesor de historia de la Iglesia, estudiaba el origen, decadencia y posible renacimiento de la religión cristiana. Y esto es interesante. ¿Por qué te preguntarás? Bueno, porque es análogo a lo que va a estudiar Nietzsche en esa época. El origen, decadencia y posible renacimiento de la tragedia, lo que da cuenta de su mutua influencia. Bueno, y con eso llegamos a la primera etapa de su pensamiento. Primera etapa entonces. En esta etapa vemos a un Nietzsche que escribe obras como El origen de la tragedia. ¿Y en qué consiste gruesamente este trabajo? Bueno, básicamente consiste en una reivindicación de la necesidad, mediante la música alemana de Richard Wagner, del renacimiento de la tragedia griega. Vamos por partes para entender esto. Lo primero que hace Nietzsche es un contraste entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Por cierto, esto es una contraposición semejante a la que hace Schopenhauer entre vida y espíritu. Lo apolíneo se relacionaría con lo intelectual, lo racional, lo moral. Lo dionisíaco, en cambio, con las fuerzas musicales, la embriaguez, la voluntad, en fin. Lo dionisíaco sería un río que sin lo apolíneo se desbordaría. Y lo apolíneo sin lo dionisíaco sería sencillamente un espíritu pálido, sin fuerza, muy parecido seguramente al ambiente puritano que le tocó vivir a Nietzsche en su niñez.
El punto es que ambos instintos artísticos habrían estado presentes en la cultura griega, lo dionisíaco en la lírica y en la canción popular, y lo apolíneo en la épica griega y en el panteón homérico. Sin embargo, y esto sería lo destacable, estos dos instintos helénicos se habrían juntado en el drama griego, en la tragedia, síntesis de lo verdadero y lo bello, según Nietzsche. Ese punto alto de la tragedia habría sido alcanzado con Sófocles y Esquilo, pero habría entrado en decadencia con Eurípides. ¿Por qué? Bueno, porque Eurípides, según Nietzsche, habría estado influenciado por Sócrates, y Sócrates habría secado lo dionisíaco, habría puesto un énfasis unilateral en lo apolíneo, y ello habría producido una muerte de todo contenido expresivo profundo. Ya no va a ser la tragedia el lugar donde se van a representar los lugares más oscuros del espíritu humano. Habría muerto entonces la tragedia. Ese enfoque unilateral a lo apolíneo se habría dado, según Nietzsche, ¿no? En una obra posterior, dice, supuestamente a la fealdad que inspiraba miedo de Sócrates. O sea, esa fealdad de Sócrates le habría hecho escapar del mundo natural, lo dionisíaco, y refugiarse exclusivamente en las ideas, lo apolíneo. ¿Qué propone entonces Nietzsche? Bueno, reivindicar, ya dije, la necesidad mediante la música de Wagner del renacimiento de la tragedia griega. Nietzsche pone a Wagner como símbolo de este renacimiento. Este trabajo es casi una apología wagneriana de la tragedia. Ahora, el efecto de la publicación de este texto fue tremendo. ¿Por qué? Bueno, porque recibió críticas lapidarias de otros filólogos, al punto que significó la expulsión de Nietzsche del gremio de la filología. Más, luego de esto Nietzsche se va a la Villa Tripschen de Lucerna a ver a Wagner y después lo acompaña en 1872 a Beirut, pero el punto es que curiosamente en el círculo cercano incluso de Wagner tampoco o también había un cierto rechazo a este trabajo de Nietzsche. En cualquier caso, luego de su obra Parsifal, Wagner se convierte al cristianismo, lo que produce una profunda desilusión en Nietzsche, quien termina su amistad con él. Posteriormente, ya un poco desorientado, Nietzsche va a leer unas obras de Paul Ricoeur en que ataca los fundamentos metafísicos de la moralidad, y esto produce un giro decisivo en los intereses de Nietzsche. Comienza una inspección psicológica sobre el origen de los ideales morales. Básicamente, busca desenmascarar la posición altruista. Se trata de una denuncia psicológica de los ideales morales, ¿no? De esta época es su obra Humano demasiado humano. Por cierto, esto representa una crítica y separación definitiva de Wagner y Schopenhauer. ¿Por qué? Porque la ética de estos se fundaba en la posición altruista. Bueno, en 1875 conoce en Venecia a Heinrich Koselleck, a quien va a llamar Pedro Huésped, quien es un músico que tiene alguna obra destacada y se va a convertir en el discípulo más devoto de Nietzsche, casi su amanuense. Dice Nietzsche, a propósito de Guest, es mi única esperanza, mi orgullo y mi consuelo porque casi ha nacido de mí. En cualquier caso, a partir de 1876 comienza a tener una vida muy solitaria y errante. La esposa de Overbeck comenta, daba la impresión de ser un hombre reservado, pero cuando uno se acercaba era muy sorprendente su atención. Y con eso entramos a una segunda etapa de su pensamiento, una marcada por el comienzo de la transmutación de los valores, de una crítica a las diferentes éticas. En este periodo va a escribir Aurora y La Gaya Ciencia, donde famosamente dice Dios ha muerto, ¿no? Bueno, obras que termina de escribir en Sils María. En esta etapa es cuando el asunto se pone bueno. ¿Por qué te preguntarás? Bueno, porque aparece la femme fatal, Luz Salome. Para que nos hagamos una idea de quién es esta mujer, se dice que fue una mujer a la que Nietzsche pretendió, Rilke amó y Freud admiró. Total que, una vez que Nietzsche la conoció, le pidió matrimonio después de 5 días. Pero lo mandaron a la friendzone. Parecida suerte corrió Paul Ricoeur. Total que Luz Salome rechazó las propuestas tanto de Nietzsche como de Ricoeur, pero les hizo una contraoferta, que los tres se fueran a vivir juntos en una especie de comunidad célibe intelectual en la que se pasarían discutiendo de filosofía, literatura y arte. Y así fue. Luz Salome se fue a vivir con Ricoeur y Nietzsche se sentía eufórico con Luz. Empezó a tomar opio con desenfreno. Dice, me ha tratado como un estudiante de 20 años, como un estudiante que se hubiese enamorado de ella. Por su relación con Luz, se separa de su hermana Isabel y de su madre. En Ecce Homo va a decir, cuando busco lo contrario a mí mismo, encuentro a mi madre y mi hermana.
y el trato que me tienen me provoca horror, gusanos venenosos. En cualquier caso, cada vez Nietzsche se va a encontrar más solo en Sils María y Nisa. En una carta que le escribe a Peter Guest dice: si usted supiera lo solo que me encuentro, qué ganas de escupir a la cara, y no lo hago por modales. Sin embargo, esto dio paso a su tercera y más prolífica etapa, una de trabajo febril. Entre sus obras aquí encontramos Así habló Zaratustra, de la cual Nietzsche considera que la primera parte es lo mejor que ha escrito. En una carta que le escribe a Rode dice: a ti, sin embargo, como homo literatus, te hago una confesión. He llevado el idioma alemán a la perfección con Zaratustra. Después de Lutero y Goethe, había que dar un paso más. Mi estilo es una danza. Como vemos, Nietzsche tenía conciencia de ser un escritor notable. Ahora, ¿por qué Zaratustra? Bueno, Nietzsche lo pone como héroe porque lo considera el mayor culpable de todos los errores de Occidente. ¿Cuál error precisamente? Todos los tipos de dualismo, cuerpo y alma, mundo natural e ideas, moral e instinto, en fin. Entonces Zaratustra sería un desengañado que viene a reconocer y prevenir a los otros de sus errores. Bueno, luego de esta obra se produce un quiebre. Pasamos de la etapa o fase constructiva a la deconstructiva o destructiva derechamente. Se trata del periodo que va del año 86 al 90 en el que Nietzsche se encuentra aislado, solo, enfermo y pobre, pero que se pone a trabajar de modo frenético. Resulta sorprendente la cantidad de obras que realiza en este periodo. Encuentra un editor, hecho que le publica todos sus libros, Más allá del bien y el mal, donde describe que sobrevendrán 2 siglos de nihilismo, la genealogía de la moral, donde intenta decir que las representaciones morales tienen su origen en lo irracional, también el crepúsculo de los ídolos, donde ejercita lo que se ha llamado una filosofía martillazos. ¿Por qué? Básicamente porque toma un filósofo y lo agarra a palos. Así, por ejemplo, a Kant se va a referir como el tullido de las ideas, a Platón como un cobarde frente a la realidad. Bueno, maltrata a todos. Y claro, su obra más agresiva, El Anticristo, que ya es medio panfletaria, plantea que el cristianismo ha trastocado todos los valores, planteando una moral de resentimiento. Va a decir: yo condeno el cristianismo, yo levanto contra la iglesia cristiana la más terrible de todas las acusaciones que jamás acusador alguno ha tenido en su boca. Ella es para mí la más grande de las corrupciones imaginables. Yo llamo al cristianismo la única gran maldición, la única grande, intimísima corrupción, el único gran instinto de venganza. Ya se imaginarán cómo trata en este trabajo a San Pablo, a quien acusa de ser de quien elabora la doctrina cristiana. Bueno, y como si no estuviese lo suficientemente convulsa en esta etapa la época de Nietzsche, quiso intervenir en política. Se propuso llevar adelante un complot literario. Se creía la cabeza de un complot internacional que tenía como misión recuperar la esencia del wagnerismo. Cuento entre mis admiradores a gente muy elevada, le escribe a su madre. Nietzsche tenía una suerte de pretensión mesiánica, se sentía como un enviado. Dice: conozco mi suerte, alguna vez irá unido a mi nombre algo gigantesco y una crisis como la que no habría habido nunca en la Tierra, como un conjuro contra todo lo que hasta ese momento se habría creído. Yo no soy un hombre, soy dinamita. Nietzsche produce lo que suele llamar en esta época billetes de la locura y empieza a escribir con seudónimos. Se destacan Dionisio y el Crucificado. Ya los indicios de delirio y locura son demasiado nítidos, razón por la cual su amigo Overbeck va a buscarlo a Turín. Y ahí ocurre una escena emblemática que hace recordar el sueño de Raskolnikov en Crimen y Castigo de Dostoyevsky. El 3 de enero de 1889, por la mañana, Friedrich Nietzsche abandona su casa de la calle Carlo Alberto en Turín para dirigirse al centro de la ciudad, y en el transcurso de su paseo es testigo de una escena que le hace detenerse. Un cochero está maltratando a su caballo, que, exhausto, no quiere continuar la marcha. ¿Y qué hace Nietzsche? Interviene, rodea el cuello del caballo con sus brazos y rompe a llorar. Y luego vino el derrumbe. Nietzsche perdió el habla y la conciencia de 1889 hasta el final de su vida, 1900. Se cuenta que sus últimas palabras fueron: madre, soy tonto, Mutter, ich bin dumm. Nietzsche fue llevado en su última década de vida a un hospital psiquiátrico, donde se cuenta que, justo antes de morir, se despertó, puso cara de pregunta y murió. Nos vemos en el siguiente video.
Muchas gracias.